Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, jueves 2 de junio. Y comienzan los informes que dan cuenta de la situación de la economía global y de economías tan importantes como la economía norteamericana. Wall Street cerró positivo ayer y es un punto donde se inicia este mes con esa situación de balance positivo, pequeño pero positivo. El barril de Texas disminuye hasta $49.01, mientras el Brent 49.79, incrementó 0,20 y se mantienen en ese borde que hemos estado explicando. La Reserva Federal, como ha sido la tradición desde la recesión del 2007 a 2009, con la presentación del libro Beige, describió el crecimiento de los Estados Unidos y fue como siempre, con información recolectada de las diferentes regiones, las 12 regiones que conforman el Comité de Reforma Ampliada de la Reserva Federal, con información hasta el 23 de mayo. Y lo que presenta como signo principal es el modesto crecimiento que presenta la economía norteamericana, hasta 0,08%, que fue en el primer trimestre, y ya habíamos visto en el final del 2015 un crecimiento ralentizado. Sin embargo, hay signos alentadores en el mercado de trabajo que comienzan a plantear ciertas presiones salariales, sobre todo en sectores de baja calificación. Y en sectores más calificados comienzan también a presentarse niveles de presión salarial, lo que indiscutiblemente es un indicador de que puede venir una mejora en los niveles de inflación que hemos venido planteando como uno de los signos de este nuevo ciclo que se ha abierto desde 2015. La mayoría de las regiones tuvieron ese crecimiento apenas modesto en abril-mayo, con un opaco gasto de los consumidores. Y aunque existen diferencias entre regiones, por ejemplo, la actividad de San Francisco fue mucho mejor que la de Chicago y Kansas City, pero que lo que estamos viendo es que a nivel general, en la mayoría de las regiones, los gastos de los consumidores estuvieron débiles y en algunos casos crecieron modestamente. En el caso de Nueva York hubo un moderado crecimiento. El sector construcción y el de bienes raíces tuvieron el mejor desempeño, mientras el turismo estuvo bastante frágil. Por otro lado, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, compuesto por las principales economías de los países industrializados, 34 economías, plantea que la economía mundial corre el riesgo de entrar en otra profunda desaceleración, a menos que los gobiernos tomen medidas urgentes. Y el jefe economista de la OCDE destacó, la economista Catherine Mann, cuanto más tiempo permanezca la economía mundial atrapada en el bajo crecimiento, más difícil será romper los circuitos retroalimentadores negativos. Sobre esta parte, vuelve a insistir la OCDE que el nivel de crecimiento de la economía requiere de la intervención del Estado para poder orientar inversiones que permitan introducir mejoras en los niveles de crecimiento del mercado de trabajo, del empleo, de la inflación y de la distribución del ingreso.
Y sobre todo, hay indicadores muy claros, ¿no?, donde se plantea que las perspectivas de crecimiento han caído en cerca de 0,3% en los últimos 6 meses, de manera que cuando existían los pronósticos a noviembre, que eran de 2,1% de crecimiento de la economía mundial, los reducen a 1,8%. Y en el 2017 la estimación es de 2,2% de 2,3% que se había establecido. Es decir, que desde 2,1% para todo el 2016 lo disminuye a 1,8% y del 2017 de 2,3% a 2,2%. Recordemos el planteamiento de Shinzo Abe en la reunión del G7 de que la situación actual era parecida a la existente cuando quebró el banco de Lehman Brothers en 2007. Y cuando se habla de medidas urgentes y de que la economía mundial está atrapada en este bajo crecimiento, es un tema a tomar en consideración. Cuando las estimaciones de la OCDE van al caso de la economía norteamericana, la estimación para el 2016 disminuye a 1,8%, del 2 y del 2,2% que se estimaba en noviembre y en febrero. Es decir, que apunta hacia la baja. Recordemos que la economía norteamericana había tenido 2,5% en todo el año 2015, aunque en el último trimestre y en el primero del 2016 se había disminuido. Al igual, en el 2017, la OCDE estima 2,2%, pero la estimación para Estados Unidos para el 2017 era de 2,5% que se esperaba, tanto en noviembre como 2,4% en febrero, a 2,2%. Es decir, estamos viendo una perspectiva ya mucho más amplia. En el caso de la eurozona, hubo una mejoría, sobre todo por la mejoría del primer trimestre, hasta 1,6%, pero es muy bajo, desde 1,3% en febrero, es decir, un 0,3%. Pero en el 2017 mantiene un pequeño incremento para la Unión Europea, un débil incremento de 1,7%. Es decir, que estamos hablando de una situación de lento crecimiento y de continuidad de esta situación que se viene presentando en la Unión Europea. Se reduce la de Japón apenas a un incremento de 0,7%, de 0,8% en febrero. Pero para el 2017 la OCDE estima 0,4% para la economía de Japón y establece que el Brexit podría tener un alto riesgo bajista para el Reino Unido, la Unión Europea y la economía global. Y es el énfasis que pone es cómo la escasa demanda ha desincentivado la inversión, ha disminuido el comercio, el empleo y cierra un círculo vicioso que afecta la demanda de manera negativa. Y la tarea es mejorar esas perspectivas, que recae fundamentalmente en los gobiernos y no en los bancos centrales, porque ya el margen para aplicar políticas monetarias expansivas está cerca de su límite. Aunque los bancos centrales sigan actuando con estas políticas, lo que se trata es de combinarlas con las políticas fiscales expansivas que hemos estado comentando. Y esa ha sido la diferencia entre el punto luminoso de recuperación de la economía norteamericana y la situación en Europa, donde las presiones de Alemania sobre todo y de Inglaterra en torno a políticas de austeridad, pues han mantenido una situación mucho más baja. Ahora bien, las bajas tasas de interés lastran, disminuyen las posibilidades de los beneficios de los bancos y podrían presionar las tasas de interés del crédito hacia arriba. Y
incluidos los fondos de pensiones que pudieran ser afectados. Y esto es lo que tienen que aprovechar los gobiernos, de acuerdo a la OCDE, para establecer una política monetaria relajada y las tasas de interés blandas para pedir préstamos a largo plazo para infraestructuras, energías limpias, telecomunicaciones, transportes. Finalmente, datos importantes en términos de que esta situación en la economía norteamericana amerita mucha reflexión, sobre todo porque el ascenso de Donald Trump está orientando muchas de las presiones en términos económicos por la incertidumbre que se ha creado dentro del mercado. Finalmente, la OEA aboga por el diálogo en Venezuela y en una sesión maratónica de 10 horas logró establecer un texto conciliador donde se reconoce la soberanía de Venezuela y se llama la atención a poner y a concitar esfuerzos entre los países, entre los 34 países que conforman la OEA. Es un indicador importante, ya que lo que se busca es realmente una solución negociada que permita que el pueblo venezolano pueda salir de esta situación de crisis. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4SD. Cita cultural, no le cambie.